Hola, bueno, yo soy Roberto Mata y voy a tratar de explicar brevemente los dos reportes que hicimos del frasco de Marriott y responder varias preguntas que el profe nos encargó a realizar. Bueno, la primera es de qué trataba la actividad experimental y cuál es su principal objetivo. Bueno, prácticamente en los dos reportes queríamos saber la velocidad con la que salía el líquido, que esta vez utilizamos agua, salía de este popote, con qué velocidad salía. La actividad experimental básicamente era saber pues, prácticamente con qué salía el líquido, con qué velocidad salía el líquido. Cabe recalcar que en el primer proyecto se tenía una sola altura del popote, de este popote, y en el segundo se medían a diferentes alturas, considerando que el agua en el segundo reporte estuviera siempre arriba del popote, para ver con qué velocidad salía. ¿Cómo se construyó el frasco de Marriott? Bueno, fue muy sencillo, la verdad. Con un picayelo a temperatura un poco caliente, empezamos a hacer perforaciones en la botella y hasta que cupo el popote fue pegado con plastilina, tanto en la tapa como aquí, para evitar derrames. ¿Qué características debe cumplir? Bueno, prácticamente es un frasco hecho en casa y lo que se debía cumplir era con que no saliera fugas ni tanto de aquí ni de aquí. Aquí es casi imposible porque el agua no llegaba tanto acá, pero aquí se tenía que tener mucho cuidado, por eso se envolvió mucho más con plastilina. Aquí se utilizó más para evitar que partículas de aire entraran y hicieran que nuestro experimento fuera un poco más raro. ¿Por qué el agua primero es constante y luego no? Bueno, cabe recalcar que siempre cuando esté siempre arriba del popote no hay una partícula de aire que entre, no hay presión de aire que entre. Eso hace que el agua siempre que esté arriba del popote vaya en una velocidad, por así decirlo, constante. Hasta en el momento cuando, por ejemplo, siempre la velocidad se consideraba que era constante cuando estaba en el popote. Ya cuando empezaba a bajar del popote, se empezaba a ver que la velocidad bajaba un poco. Eso quiere decir que la presión no era tan constante. Ahí empezaba a ver más con la velocidad, empezaba a jugar con la velocidad. ¿Cómo se tomaron las medidas experimentales y el análisis que se hizo? Prácticamente en los dos reportes utilizamos ley de Torricelli, principio de Bernoulli, ley de conservación de la masa, presión, ver algo que estuviera involucrado. Cómo se tomaron las medidas experimentales, tanto en los dos proyectos, en las dos presentaciones, se tomaron intervalos, se hicieron medidas de 1 centímetro, el cual se iban registrando en un Excel, en una tabla Excel, como fue presentado en nuestros dos reportes, y de ahí prácticamente hicimos las leyes que teníamos, que ya fueron mencionadas antes, y con cada intervalo se hicieron 4 veces en el primer experimento, en la primera entrega, y se hacían con qué tiempo bajaba de una línea a otra, y se hicieron 4 veces en el primer experimento y se fue grabando los datos en Excel. En el segundo reporte nada más hicieron dos intervalos de tiempo por cada altura porque era mucho más trabajoso. ¿Para qué se utilizó el método de mínimos cuadrados? Bueno, prácticamente el método de mínimos cuadrados es para estimar un error mínimo, porque lo que queremos tener nosotros como alumnos y como para presentar ese reporte era buscar el error mínimo, un intervalo mucho más cercano al que queremos llegar. Por eso se utilizan los mínimos cuadrados. Las conclusiones, pues prácticamente todos concluimos, bueno, el equipo en general concluyó que el frasco de Marriott pues se podía haber presentado mejor, se podía haber hecho mejor si estuviéramos todos juntos en un equipo y se hubiera hecho menos dificultoso hacer la parte de experimentación, de que alguien estuviera grabando los datos, alguien que estuviera nada más manteniendo en lo que rellenaban el agua para que no se saliera, otro construir el frasco de Marriott y que todos estuviéramos juntos. Concluimos todo eso. Y bueno, también concluimos que tanto en los dos reportes, siempre que el agua esté por arriba del popote, siempre va a haber una velocidad constante. Eso se probó prácticamente en los reportes donde se veía en los intervalos cuando bajaba de esta altura al popote, se mantenía una velocidad constante. No había tanta diferencia entre los tiempos. Pero ya después cuando pasaba el popote se empezaba a disminuir la velocidad. Por ejemplo, las gráficas nos veía de que velocidades altas y luego se empezaba a bajar la velocidad. Es como una gráfica que iba así y luego bajaba así. Esto quiere decir porque pues, como ya no se ejercía tanta presión, el agua salía mucho más lenta, por así decirlo.